Sentaos un momentito, hermanos. Haz bien en este domingo en que en la Iglesia retomamos un poco la lectura continua del Evangelio de San Marcos, que se nos proclamará durante todo este año litúrgico en el que estamos. Y en el Evangelio que hoy proclama la Iglesia se nos transmiten unas parábolas de Jesús. Ya sabéis que las parábolas no son cuentos. Jesús no contaba cuentos, como hacemos a veces nosotros con los niños. No, las parábolas no son cuentos que Jesús se inventaba, sino otra cosa. Son, podríamos decir, una parábola como ahora lo llamamos un recurso didáctico. La teoría de la educación, la pedagogía, se habla de eso, los recursos didácticos. Bueno, pues esto es un recurso didáctico del Señor, que para su enseñanza partía siempre de algo que fuera conocido por todo el mundo, por todos. Tomaba como punto de partida, pues, aquello que formaba parte de la vida cotidiana, de todos los días, para todas las personas, naturalmente de aquel tiempo. Hace 2000 años, en Palestina, en Canaán, la tierra de Jesús, nuestro Señor, pues era una sociedad agrícola, de la agricultura del Mediterráneo. Esto es de lo que vivía casi todo el mundo, la agricultura mediterránea, y especialmente el cultivo más importante, uno de los más importantes, era la siembra del cereal, el trigo, la cebada, sembrar. Por eso hay muchas parábolas de Jesús que hablan de eso, de la siembra. Y hoy San Marcos nos transmite dos parábolas que hablan de sembrar la semilla. Si lo leemos parece que es una banalidad lo que está diciendo, pero hay que tener en cuenta que en la antigüedad aquellos hombres, aquellas personas que vivían de la agricultura, eso de sembrar una semilla que después brotara y creciera hasta madurar, y de eso vivimos, les parecía algo asombroso, casi como un milagro, algo maravilloso, porque no entendían cómo. Dicen, no saben cómo se produce eso. Hoy ya sabemos algo más, porque hemos estudiado botánica, biología, y ya lo podemos comprender mejor, pero no deja de ser maravilloso. La naturaleza, cómo la vida en la naturaleza, cómo se reproduce, es asombroso. Pero lo importante, el Señor parte de aquí para decirnos otra cosa. Compara esto con el reino de Dios. Y podríamos decir, ¿y qué tiene que ver una semilla, sembrar un grano de trigo, con el reino de Dios? Pues aquí está lo maravilloso, lo asombroso del Señor, que era un maestro en el arte de contar parábolas, porque partiendo de lo conocido, nos lleva a lo desconocido. Esta semilla que se siembra se parece al reino de Dios, porque el reino de Dios, que es Jesucristo mismo, se siembra en la tierra que somos nosotros. Hay otra parábola, la del sembrador, que somos nosotros esa tierra. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra. Y la palabra, el Evangelio, esto que acabamos de proclamar, tiene un poder, tiene una potencia, tiene un dinamismo. Decimos, es viva y eficaz en nosotros. El que escucha la palabra, el que la acepta, el que cree, esta palabra de Dios va
transformándonos, va creciendo en nosotros, va haciendo que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, va siendo cada vez más evangélica, progresivamente. Porque mirad, ser cristiano no es de nacimiento, no es una cosa genética. A ser cristiano se llega a ser cristiano, porque no lo somos por naturaleza, sino por gracia, por esa gracia de Dios que va actuando durante el tiempo de nuestra vida. Esto que dice de la semilla que primero brota, después crece, madura hasta la siega, es una comparación con la vida de cada uno de nosotros. Hasta la siega, hasta que nos llegue la hora a todos. Pero en ese tiempo de nuestra vida hay un proceso, hay un dinamismo, hay etapas, vamos cambiando. Por eso, quizás de esta primera parábola, la enseñanza fundamental es la paciencia. Hay que tener paciencia. Hay veces que los padres me dicen, sobre todo cuando sus hijos ya son mayores, dicen, yo no entiendo por qué mis hijos, a los que eduqué como cristianos, los mandé a la catequesis, algunos los mandaron a colegios católicos, les di buen ejemplo, ¿por qué se han alejado? ¿Por qué parece que no tienen fe? ¿Qué hice mal? Y mi respuesta siempre es la misma, nada. Primero porque cada uno responde por sí. Cada uno tiene su propio terreno. Y lo segundo, porque hay que tener paciencia. Hay un tiempo, una etapa para cada cosa. Yo he visto muchas veces en mí mismo, cada uno lo puede ver en sí, cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido madurando en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. Y lo he visto en muchas personas que he conocido durante años y he visto su proceso de fe y cómo han madurado. Y han pasado por fases de rebeldía, hasta de ateísmo. La palabra de Dios, la semilla, crece, brota, tiene una potencia la gracia de Dios. Y la segunda parábola, la del grano de mostaza, dice que es la semilla más pequeña de todas. Bueno, hoy sabemos que no, que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. La más pequeña es la de la orquídea. Pero aquí, en esta parábola, lo importante no está ahí, sino que lo que importante está en el contraste, en esa semilla que es muy pequeña, que lo es, la de mostaza, y la planta ya desarrollada, que dice, pueden anidar toda clase de pájaros en ella. El contraste entre lo pequeño y lo grande. Esta parábola de la semilla de mostaza, de lo que nos habla es de la Iglesia. La Iglesia aparentemente, en principio, es insignificante, es muy pequeña, no tiene poder. Algunos dicen que sí, que la Iglesia tiene poder. No lo tiene, pero tiene una potencia que va creciendo y va haciendo posible que en esta Iglesia puedan anidar toda clase de pájaros. Lo hemos dicho muchas veces. La Iglesia no es de un grupo particular, no es de un tipo de personas, no es de una ideología. La Iglesia no es un cedro, como hablaba la primera lectura, un cedro del Líbano, que es un árbol imponente, majestuoso, imperial. No, la Iglesia no se impone.
Es una hortaliza, grande, eso sí. Pero lo importante es que aquí cabemos todos. Siempre lo decimos. En la Iglesia cabemos todo tipo de personas, todo tipo de aves del cielo. La Iglesia es una fraternidad, una comunidad fraterna, en donde no puede haber acepción de personas, porque Dios no lo hace. Y si el Señor no lo hace, nosotros tampoco. Aquí cabemos todos, en este huerto humilde, sí, pero donde pueden anidar toda clase de pájaros, en la Santa Madre Iglesia.